es la interpretación de lo que son los estudios estadísticos. Las tablas de estadística se tienen tres elementos a tomar en cuenta. El primero, el estudio estadístico como tal, pero obviamente puedo hacer un parafraseo para que sea más resumido, la idea general de mi estudio. Número dos, en caso de que no estuviera dentro de la descripción de mi estudio como tal, tiene que estar la cantidad de elementos totales y como aspecto número tres, el valor de la frecuencia que me interesa. Por ello acá les estaba haciendo hincapié en el caso de los alumnos regulares, que pues bueno, está la descripción del estudio, que es todo lo que está resaltado de amarillo. Dentro de mi mismo enunciado me dice la cantidad de elementos totales, que es este 35 de aquí, cosa que, como les digo, si no estuviera descrito en el enunciado, yo tengo que ponerlo, es mi responsabilidad. Y por último, el número de frecuencia que me interesa, el número correspondiente a la frecuencia que me interesa. Y con eso están los tres aspectos importantes de descripción o interpretación. ¿Qué va a ocurrir? Que puedo agarrar y tener en el caso de lo que son las frecuencias relativas, el uso de lo que son fracciones, así de forma numérica como tal, expresarlo como una fracción, o lo que es la más común, agarrar y hacer la descripción del estudio mencionando que hay una fracción de 0,714 en este caso, puesto que nos estamos enfocando a esta celda de aquí, porque hace una referencia entre los que están malos y buenos, debido a que al ser la acumulada, tomo la cantidad inicial hasta la cantidad del intervalo que me interese. Si fuera acumulativa menor que es la que ustedes la manejan con el asterisco, voy a poner mi teclado en inglés. Ahí. En el caso de lo que es con el ingeniero Loza, manejan este tipo de nomenclatura para la menor que, de tal forma que el incremento donde queda la sumatoria total de elementos está en el primer intervalo de la tabla. Cuando yo tengo ese tipo de casos, entonces procedo de forma inversa. Tomo el primer dato de lo que es mi intervalo que me interesa, mi límite inferior, y tomo como límite superior el último valor de frecuencia en límite superior para el último intervalo. Tal vez no lo entendieron como lo acabo de decir, así que vamos a poner, aquí son 3, 4. Vamos a bajar esto aquí. Y para acá. Supóngase que esta es la extensión de la tabla. Y me va a faltar una celda ahora que lo noto. Insertar una debajo. Ya. Aquí supónganse que aquí me está pidiendo la frecuencia acumulada menor que para lo que es la relativa. Entonces, ustedes ya lo saben por construcción de tabla. Yo iría primero con este dato, que es el del último intervalo. No se va a ver, no sé por qué está con letra amarilla. Ya, a ver, ahora sí. 0,286. Aquí. 0,686. ¿Por qué está con amarillo? Ya, ahora sí. 0,886. Y por último, acá el 1. Ya, supongamos que eso igual está dentro de la tabla porque fue un dato que nos terminaron pidiendo. ¿Qué va a ocurrir en este caso? Si acá me estuvieran diciendo esta frecuencia acumulada, que es la de buenos, esta que era la anterior la vamos a poner abajo,
y sería en este caso. En un estudio estadístico sobre el rendimiento académico a 35 estudiantes de la UAGRM, descripción de mi estudio estadístico, primer elemento que les mencionaba, se encontró una fracción, me fijo en el valor de fracción que yo tengo, que es en este caso 0,686, los cuales son, repetí dos veces, de buenos a excelentes. Era lo que yo les estaba diciendo, cosa que si fuera acá límites numéricos, entonces aquí habría un valor, supóngase que aquí hubiese un 6, aquí hubiese por último un valor tal que 12, entonces sería los cuales son de entre 6 a 12. En este caso, como es una tabla cualitativa, simplemente agarro los valores que se encuentran en cada uno de los intervalos. Como este se puede denominar ordinal, va a tener este tipo de interpretación, que puedo agarrar y decir de buenos a excelentes. Si hubiese el caso donde estoy con una que es nominal, que no me va a presentar orden como tal, imagínense que aquí diga sabores de sodas, entonces yo tendría que escribir específicamente cada una de las sodas que correspondan al valor de fracción que yo estoy mencionando. Si aquí fuese tema de sodas y que me están pidiendo para la que es regular. Imaginemos por un rato que estas palabras no son adjetivos calificativos, sino son nombres de sodas como tal. Entonces sería que prefieren sodas, la soda regular, bueno y excelente. Si yo tomase el 0,86 como dato de referencia para mi interpretación, si solo me dijesen que interprete el 0,286, prefieren el soda de sabor excelente. Hay esa pequeña diferencia entre lo que es cualitativa, ordinal y nominal. Pero bueno, de ahí ya podremos irnos ahora sí a las que vienen a ser numéricas. Como les decía anteriormente, ustedes busquen la forma donde sea más rápido, más eficiente para ustedes, más cómodo, porque si yo agarro y tuviese una orden larguísima para poder agarrar y poder tener el valor referido de todo mi estudio estadístico, hacer una interpretación copiando literalmente la orden les va a tomar tiempo y tiempo es lo que necesitan en su examen. Si pueden encontrar la forma más sencilla de resumirlo en cuestión de unas 10 palabras, úsenla en todas sus interpretaciones. No hay nada de malo en que todas las interpretaciones sean casi que iguales, si se dan cuenta. Ahí lo pueden ver, por ejemplo. En este caso, está el tema de lo que es la distribución de comisiones por mes de 50 vendedores de una empresa comercial expresado en dólares. Tranquilamente aquí mi interpretación podría haber sido, en una distribución de comisiones por mes de 50 vendedores de una empresa comercial expresado en dólares, manteniéndonos en frecuencia 1, se tiene que 2 de estos vendedores reciben una comisión de 30 a 40. Queda muy largo si se dan cuenta, si lo notan. Entonces, por comodidad, ¿qué hago yo? Tomo el valor que me interesa, tomo la cantidad de elementos totales de mi estudio y puedo decir 2 de 50, X de mi total.
y con eso ya fracciono parte de lo que es la interpretación. Y en simples rangos de palabras, mantengo. Vendedores de una empresa comercial reciben una comisión de entre 30 a 40 dólares. Y está, sigo teniendo la misma idea de mi estudio. No he perdido ni la esencia, ni la idea original. Está ahí el dato. Hagan eso, porque si no, ya saben, se les consume mucho al escribir. Y yo al encontrar entonces la forma más corta de poder hacer la interpretación, simplemente la voy a ir ocupando en cada una de las que me estén pidiendo, por más de que sea porcentual o por más de que sea fraccionaria. Podría ser acá que me hubiesen dicho para, como acá arriba, el H6, podría agarrar esta misma interpretación y tener acá una fracción de 0,18 de 50 vendedores de una empresa comercial reciben una comisión de entre 80 a 90 dólares. Y mantiene la misma idea que esta frase de acá que dice de 50 vendedores de una empresa comercial, una fracción de 0,18 reciben una comisión de entre 80 a 90 dólares. Cuestión de interpretación, no creo ya que tengan duda en cuestión de tabla, así que, bueno, de ahí, tema de gráficos, esto yo se los estuve mostrando aparte, donde lo tengo. Vamos por acá. Creo que era este de aquí. Ok. Ujú, ujú. Sí. Bueno, tema de gráfico, igual no creo que sea conveniente que les diga nada, porque ninguno es realmente difícil de armar. Sí, solo por un rato les voy a estar presentando el tema de lo que es la parte de las ojivas, porque algunos se olvidan de este detalle. Ya. Ujú. Incluso me acuerdo que tenía otra diapositiva relacionada a gráficas. Ujú. Bueno, ya, pero mientras tanto. Cuestión de lo que viene a ser gráficas para lo que son las variables cuantitativas. Así no, tengo que cambiar de pantalla porque si no, no lo van a ver. Chan, 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 chan. Ya. A ver. Ahora sí. Les decía entonces acá que lo que va a ocurrir dentro de los gráficos es que cuando yo tengo mi diagrama llamado histograma, usualmente hay la variación y la condición de que si esta es variable cuantitativa continua, van a tener así los intervalos consecuentes, bastante pegaditos. Y si fuese una variable discreta, ahí yo tendría que estar aplicando como que separaciones. O sea, tal que mi figura ya sería como un diagrama de barras que conocemos para lo que son las variables cualitativas. Sin embargo, mayormente en el examen les va a estar proyectando directamente este tipo de gráficos, sin importar qué tipo de variable cuantitativa tenga.
Así que mantengámonos con el clásico histograma, con las barritas de forma consecuente. Pasando de ello está lo que es el polígono de frecuencias, donde el polígono de frecuencias, en este caso, si se dan cuenta, y también se los expliqué en su momento, no es nada más que la misma representación del histograma, pero como si fuese ya una línea, porque cada elemento, cada barrita en su parte central, vamos a ponerle un color más notorio, ahí, ahí, ya. Cada barra de mi histograma, si yo le establezco un punto fijo, es el mismo punto de referencia que yo voy a estar ocupando al momento de realizar mi polígono de frecuencias. Algo que he visto es que algunos agarran y comienzan a hacer la línea solo desde el primer punto. Hacen esto directo. Está mal. Siempre inicien desde su punto cero. Lo mismo con la ojiva. ¿Por qué? Porque si solo hacen esta línea, es lo mismo que yo estuviera anulando una parte de mi estudio. Un estudio directamente no me puede comenzar con una cantidad completa. Y además de que ya yéndonos a la parte del que viene a ser la campana, obviamente, si yo tengo un gráfico, la campana no me puede iniciar así de la nada. No me puede iniciar como si fuera un bastoncito o como si fuera una ojiva menor que. La misma campana inicia en el punto cero y tiene la formita de campana como tal. Por ende, lo mismo tiene que pasar en sus histogramas y en sus polígonos de frecuencia. Inicio desde acá, llego a mi punto, mi primer punto que haya marcado y completo. Sí, el último punto es el que queda al aire, porque igual he visto que hay algunos que van y vuelven la línea hacia abajo. No, no se debe hacer eso. Vamos a borrar esto de aquí. Y bueno, también como les decía en el tema de las ojivas, inician desde el primer punto, desde el punto cero, coordenada inicial, y genero mi línea, conecto mis puntos que yo establezca. Eso en cuestión de lo que vienen a ser los gráficos, porque lo que es diagrama de torta no les va a pedir dentro del examen, por el mismo tema de que es un poco morosito de agarrar y hacerlo, y que no siempre llevan transportador. Así que nada, ya eso sería con el tema de lo que son los gráficos, con eso ya estaría la unidad 1 y 2. La 3, medidas de tendencia central. Ya vemos aquí. Medida de tendencia central que abran, vean. Ok, medida de tendencia central. Voy a hacer solo hincapié en esta diapositiva de acá, porque lo otro es netamente saber aplicar bien las fórmulas. Ya les pasé el formulario. Quien no entienda el formulario, cuando dice solo A es porque es agrupado, NA no agrupado. Tan difícil no es, pero por si acaso ahí está la aclaración. En cuestión de medidas de tendencia central, tenemos las de posición no central, que eran los cuartiles, los deciles, los percentiles, y también, a pesar de que es una medida de tendencia central, en esta explicación hago referencia a mi mediana. Un segundo. Ahora sí. ¿Por qué hago referencia a lo que es mi mediana? Porque si se dan cuenta,
La mediana es lo mismo que yo diga segundo cuartil, decil 5, percentil 50. Es exactamente el mismo punto de división de mi estudio. Va a ser 50% para los menores, 50% para los mayores, o como lo suele manejar el ingeniero, 50% inferiores, 50% superiores. Estos estudios se caracterizan, perdón, estas medidas se caracterizan por eso, por dividir mi estudio en dos. ¿Qué me quiere decir entonces? Que en la interpretación también tengo que hablar de las dos partes. Aquí en este de acá no hay ningún ejercicio. En el examen dice que les pedía. Mira, acá, de aquí. Vamos a proyectar. Bien. En lo que es el examen, el modelo de examen que les mandé, ahí, por ejemplo, les estaba pidiendo el tema de los deciles. Creo que se ve un poquito chiquito. Vamos a hacerlo más grandecito. Ahí. Como les había mostrado en la gráfica anterior, el decil va dividiendo a mi estudio. Si a mí me están pidiendo el decil 7, va a ser entonces 70% a los inferiores, 30% a los superiores. Y aquí está su respectiva interpretación para cada una de las partes. El 70% de los rendimientos anuales de los inmuebles es a lo mucho de 5,2%. Para la contraparte, el 30% de los rendimientos anuales en los inmuebles es de mínimamente 5,2%. Características de interpretación. No va lo que es el nombre de mi medida. Todo lo que es medidas de tendencia central y posiciones no centrales, prohibidísimo que pongan las medidas en las interpretaciones. Media, asócienlo a promedio. Mediana, 50% inferior, 50% superior. Moda, frecuente. Deciles, cuartiles, percentiles, lo mismo que mediana. Inferior, superior, a lo mucho, mínimamente. ¿Cuál más sería otro ejemplo? Por debajo de, por encima de. Ese jueguito de palabras comparativo es el que tienen que manejar en posiciones no centrales y en lo que es la mediana. De ahí, esta unidad, ¿qué más? Chan, 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 chan. De ahí realmente en tema de la unidad 2 no sería nada más. 3, ¿no? Las fórmulas están bien detalladas, porque si se dan cuenta, incluso en lo que es en su formulario que les mandé, para lo que es la moda, si mal no recuerdo, sí, en la moda, el ingeniero en el libro lo presenta con lo que es el delta, que obviamente ya a este punto saben que hace referencia a una resta, pero en el formulario está detallado porque se suelen olvidar qué es delta 1, qué es delta 2. En lo que es la media armónica y la media geométrica, igual si se han puesto a revisar, no es la misma fórmula que les pone el ingeniero, porque no sé si les ha explicado a qué hace referencia como tal su expresión de fórmula que tiene. Yo les he dejado una que directo puedan usar, les va a terminar dando el valor, y no, el ingeniero en caso de que les pida esas medias en específico, no se termina molestando si usan la fórmula que les estoy dando, porque al menos, según lo que yo tengo entendido, igual los anteriores auxiliares presentan estas fórmulas.
Eso, sí, eso sería todo para lo que es la de tendencia central. De ahí ya sería volver un rato a lo que es medidas de dispersión. Ujú, 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 ujú. En cuestión de medidas de dispersión, ¿qué les puedo decir de acá? Mm, Primero que nada, sí o sí tienen que tener mucho cuidado con las fórmulas, porque igual algo que está proyectado acá es simplemente la versión para los datos no agrupados. En el formulario sí está completo, ahí por ejemplo aquí se multiplica lo que es la frecuencia, lo mismo igual en este caso para lo que es la desviación media. En medidas de dispersión sí puedo aplicar de agarrar y mencionar la medida, sí es permitido, pero dentro de todo igual existen lo que son los juegos de palabras. Yo les digo de esa manera porque es como al final referencio lo mismo, pero con otro nombrecillo o con otro detalle. Porque, por ejemplo, cuando vieron el ejercicio y decía materia de dispersión, no creo que ustedes se hayan imaginado que quizá eso tenía que ver con el coeficiente de variación de Pearson, pero es implícitamente la relación que se tiene. Una materia de dispersión hace referencia a qué tan variado está mi estudio a comparación de su propia media. Si se dan cuenta, en medidas de dispersión, de los factores más comunes es observar la presencia de la media, del promedio. Lo tengo acá en mi varianza, lo tengo en mi desviación media, lo tengo en el coeficiente de Pearson, lo puedo ocupar para lo que es el coeficiente de asimetría de Pearson en ambas fórmulas y también lo ocupo dentro de lo que es la kurtosis. ¿Por qué se ocupa tanto lo que es la media? Porque si yo voy a mi curva, se supone que la media es el promedio de todo, es como mi pico de campana aproximadamente. No digo que sea mi pico de campana, ¿por qué? Porque el pico de campana es mi mediana, siempre va a ser la mediana, lo que divida a la mitad. Mi promedio puede estar ligeramente más hacia la izquierda o puede estar ligeramente más hacia la derecha. ¿Qué ocurre si mi promedio está más hacia la izquierda de mi mediana? Yo voy a tener una distribución asimétrica negativa, mientras que si estuviese más hacia la derecha va a ser positiva. Eso igual sirve como para cuando saquen los valores, si ven si es mayor o menor, ya van a tener una idea de cómo tendría que salirles el resultado de su curva de simetría. Algo igual que yo les digo y les he explicado así a grandes rasgos, es esto de acá. Copiar, vamos a darle pegar, pero antes habilitar edición. Ay, se dejó de presentar. Chun, 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 chun. Ahí. Vamos a darle una diapositiva en blanco. Ya se los he dicho en clase, la única clase que vamos tenido presencial. Ya, a ver aquí. Ahí, pero se va a rellenar, así que sin relleno. Y
Pero no sé por qué. Esta columna de aquí, todo lo que es la frecuencia absoluta, también va a ser su mayor aliado para saber a ojo de buen cubero qué tipo de curva voy a estar teniendo. Si es platicúrtica, si es mesocúrtica, leptocúrtica, curva simétrica, curva asimétrica, curva eh, con tendencia positiva o sesgo negativo. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar e ir comparándolo, les decía en esa clase, como si fuera un sándwichito. Ujú. Si no me equivoco, ese es el de Trasclive. Sí. Les decía entonces que esto va a ir como un sándwichito. La primera con la última. La segunda con la penúltima, mejor dicho. Y en este caso, como viene a ser eh, número de intervalos positivo, entonces las del medio también se agrupan entre sí. Y esta con esta. ¿Por qué yo hago esa agrupación? Porque yo agarro después y resto este 2 con este 9, este 6 con este 5, este 7 con el 11, y me enfoco solo en los resultados, ignoro si salen positivos o negativos. Por ejemplo, en el primero va a ser 7, luego va a ser 11 y luego por último voy a tener 4. Si yo tengo ese tipo de valores, me doy cuenta que tengo como que mucha diferencia o mucha distancia en los extremos que en el propio medio. Y si yo tengo esa diferencia bastante marcada, voy a tener entonces una distribución platicúrtica, porque como lo dice acá, tengo colas, eh, la misma forma de la cola va a ser diferente por el tipo de peso que están llevando. Ay, se me hizo con la garganta. Entonces, esta columna de acá nos brinda toda esa información. Igual, si yo agarro y simplemente el miro y veo qué valores son mayores, los que están al final o los que están arriba, son los que están acá en la zona inferior. 9 obviamente es mayor que 2, 15 mayor que 6. Entonces, todo lo que es la parte completa de la cola de la campana va a ir a la zona inferior, porque va a ir decreciente hasta generar mi curvatura de campana por estos picos que yo tengo. Ujú. Como les decía, aquí sí se puede agarrar y decir lo que son las medidas en las interpretaciones, no hay ningún tipo de problema. Lo que sí, obviamente, no está en el formulario, porque eso sí se lo tienen que saber ustedes, es el tema de cuando sacan el cálculo de coeficiente de asimetría o de curtuosis, qué significa cada uno. Si es igual a 0 en ambos casos, va a ser simétrico y mesocúrtico. Si es mayor a 0 en asimetría, es asimetría positiva. Si es menor a 0, entonces tiene asimetría negativa. Si es mayor a 0 en curtuosis, era leptocúrtica, y si era menor, es platicúrtica. Pero esos ya son cosas que, como les digo, ustedes tienen que agarrar y sabérselo bien de memoria, porque eso no puede estar escrito en el formulario. Tengo entendido que el semestre pasado se lo quitó el formulario a uno que lo tenía. De hecho, la verdad, incluso, bueno, ahorita estoy con la reunión grabado, eso les digo después, pero ya. Ujú. ¿Qué les puedo decir? Cuestión de la unidad 4. Principalmente eso, materia de dispersión hace referencia a coeficiente de variación de Pearson.
La, la expresión de cómo va cada uno no va a terminar variando. Sí puedo decir desviación cuartílica, desviación media. Puedo llegar a decir desviación o dispersión. Cualquiera de las dos es completamente válida. Ujú, ya. ¿Cuál podría ser una medida que no siempre se le llega a pedir? Pero sí es como que alguna que otra ocasión pudiesen llegar a pedirles que interpreten, es el tema de la desviación típica. En el caso de la desviación típica, obviamente tengo la ventaja de que el resultado me va a estar saliendo en las mismas unidades que yo tenga. La forma de agarrar e interpretar esto es, vamos a ponerlo aquí abajito, y con letra más chiquita, texto rojito, negrita. Grado de dispersión. Me dicen grado de dispersión, yo pienso en desviación TIP. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Porque puede que algún ejercicio les llegue a decir dar el grado de dispersión y no van a saber qué fórmula ocupar. Aunque ya se los dije, pero de igual manera, coeficiente de Pearson lo vamos a hacer igual acá. Ay, más de dispersión. Eso, desviación cuartílica, les dije que sí se puede, igual lo que es desviación media, se puede mantener igual en interpretación. Varianza igual se mantiene como varianza. Mm, Creo que había otra forma de interpretar la varianza igual que les pudiesen pedir. Denme un cachito, voy a revisar unas notas. Sí, no, generalmente es varianza. O bueno, la otra forma, que en realidad no cuenta como otra forma, porque al final de cuentas es como la palabra común dentro de esta unidad, es dispersión. Ujú, ujú. Por el mismo hecho de que igual las unidades van a estar elevadas al cuadrado. Ujú. Sí, eso sería en cuestión de los elementos que tenemos acá. Igual lo que sí, para el tema de interpretar medidas de dispersión, la única condición es de que tenga la explicación de mi estudio estadístico completa. Y obviamente el valor que yo esté obteniendo al momento de cálculo, eso no les puede estar faltando nunca, sino es como para que lo calcularon. Pero bueno, eso sería como tal el resumen super flash de todo lo que son las unidades, porque bueno, de ahí ya está en el Telegram, en el canal de Telegram que les pasé, los videos donde explico el tema de el modelo ese de examen como tal. Por eso igual era lo que les decía, yo quería que me den alguna duda muy en particular, muy en específico, porque en aspectos generales no es mucho, no es realmente complicado, pero por ahí, no sé, había algo más. Pero bueno, ujú, eso sería entonces, chicos, la auxiliatura de hoy. Y bueno, voy a cortar grabación.
ya que no parece que haya más dudas, nada, ¿no? Ok, ya corté la grabación. Voy a ver si esta vez el link de Telegram está en el grupo. Ahorita lo voy a volver a enviar. Y también ahí voy a estar subiendo este video. Am, el semestre pasado fue como que igual fue mi primer semestre ya como auxiliar oficial de la materia. Y el ingeniero en su momento me pasó el modelo de examen que se los pasé yo a ustedes. Y resulta que terminó siendo el mismo examen que les tomó a los chicos el semestre pasado. Voy a ver si pasa lo mismo este semestre con ustedes. Voy a intentar pedirle, voy a intentar como que ver si se da. Obviamente, si me lo pasa y aunque no esté resuelto, veo de resolverlo en cualquier rato y se los mando. Pero por favor, no hagan lo que hicieron los chicos el año pasado, que van y se dieron cuenta de que sí era el mismo examen y hicieron un despelote con los teléfonos y pillaron a varios copiando, a tal punto donde, por ejemplo, ya para lo que fue el segundo parcial, no me mandó nada el ingeniero. No, ni siquiera me habló y luego después fue todo un lío el anterior semestre. Así que pues, ya para cuando fue el examen final, ahí de nuevo se abonó la situación. Si logro que el ingeniero me mande algo para ustedes, ni se les ocurra estar usando el teléfono. Por favorcito y gracias. Así que, bueno, ahora sí. Se cuidan. Buenas noches, chicos. Que descansen.